Estamos de regreso y vamos a tomar contacto de inmediato con la periodista venezolana, cofundadora y directora general del diario electrónico Efecto Coyuyo, Luz Meli Reyes. Luz, gracias por estar con nosotros aquí en Santiago de Chile. Yo entiendo que tú estás fuera de Venezuela, no importa que nos digas dónde estás, pero es para dejarlo claro que tu visión es desde afuera, ¿no es así? Sí, muchísimas gracias. Desde afuera con un pie adentro, pero ciertamente en este momento no estoy en territorio venezolano. Correcto, déjame plantearlo así para que podamos entonces comenzar a analizar cuál es el escenario que se está generando en el país cuando queda pocas horas para que asuma un nuevo periodo Nicolás Maduro. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo? Mirna, quiero aprovechar esta oportunidad para informar a toda tu audiencia Ujú. que ha sido detenido uno de los dirigentes más importantes de Venezuela y de Latinoamérica en defensa de libertad de expresión. Se llama Carlos Correa. ¿Por qué traigo a colación esta información? Porque es un indicativo de hacia dónde está apuntando las acciones del gobierno. También anoche fue desaparecido uno de los candidatos presidenciales que ha sido más consecuente con la denuncia sobre el fraude electoral. Además, se informó de detenciones y desapariciones de más de 12 personas en el entorno político de la dirigente María Corina Machado. Y por si fuese poco, ayer en el transcurso del día, antes del mediodía, fue detenido el yerno del ganador de las elecciones, de Edmundo González Urrutia. Es decir, en este contexto nos estamos moviendo en estas horas previas a la juramentación que debe llevarse a cabo, según la Constitución, este viernes 10 de enero. Ya, entonces lo que tú estás relevando, por cierto, es que el régimen está iniciando un despliegue. De hecho, ha desplegado fuerzas militares y policiales, ¿no? Argumentando, dice el gobierno de Nicolás Maduro, que se estaría fraguando, ¿no es cierto?, una conspiración o una, digamos, una arremetida de la oposición para impedir que él pueda volver, digamos, iniciar su nuevo periodo. Entonces, tú pones el alerta de que esto se está agudizando en estas últimas horas. Sí, no solo se está agudizando, sino que además el gobierno ha informado que ha detenido a más de 125 personas de nacionalidad extranjera, supuestamente porque están articulados para acciones mercenarias. Además de eso, recordemos que en los últimos días hubo excarcelaciones de los presos políticos que fueron detenidos durante la represión postelectoral del 28 de julio. Aproximadamente 2.000 personas fueron detenidas, supuestamente han sido escarceladas 1.500 personas, pero eso lo que indica que en vez de ir cumpliendo con el Estado de Derecho, lo que estaba era haciéndose espacio en las prisiones para una nueva ola represiva. Claro, Luz, el candidato presidencial que a todas luces habría ganado estas elecciones, Edmundo González, se ha encargado de, digamos, viajar por el mundo mostrando las actas de la oposición que dan cuenta de este triunfo. Primero que nada te quiero preguntar, ¿qué pasó con las actas cuando se le pide al gobierno de Nicolás Maduro que las muestre? ¿En qué quedó todo aquello? Mira, el Consejo Nacional Electoral quedó en deuda con el país, no solo porque no mostró las actas, sino porque además por mandato legal el Consejo Nacional Electoral tenía que publicar los resultados mesa por mesa y centro de votación por centro de votación en su página web, como usualmente se ha hecho, de manera que cualquier persona podía verificar los resultados de la elección. Eso no se hizo y tampoco se hicieron las auditorías que correspondían para ciertas verificaciones técnicas. En este sentido, ¿qué es lo que sucedió? El gobierno, de hecho, se proclamó como ganador de la elección y luego utilizó al Tribunal Supremo de Justicia para ratificar algo sin mostrar en lo absoluto ninguna prueba. Y en esto quiero también contextualizar. El sistema de Correcto. votación venezolano, aunque es un sistema electrónico y automático, tiene trazas de papel, lo que nosotros llamamos las trazas de la verdad, pero además cada papeleta y cada acta
que emite la máquina de votación cuando se hace el cierre de la votación tiene un código QR y tiene además un código que permite verificar que se corresponde con esa mesa de votación. Entonces, las actas que ha subido la oposición venezolana son documentos emitidos por las máquinas de votación del propio Consejo Nacional Electoral. En resumen, el gobierno no ha podido mostrar los números que supuestamente avalan que hubiese ganado una elección, mientras que las fuerzas democráticas sí lograron poner en público esta información. ¿Cómo te explicas que pese, o cómo le explicamos al mundo, ¿no? Que pese a todo esto que se está señalando, pese a que es evidente el fraude, logra, o sea, se fortalece la dictadura y en definitiva estamos a horas de que asuma un nuevo periodo Nicolás Maduro. Bueno, Mirna, voy a hacer alusión a un comentario que hizo ayer una persona, que es que pues el gobierno venezolano y Maduro se han convertido en el Pinochet de Venezuela. Es decir, lo único que sostiene a Nicolás Maduro y a su grupo en el poder es precisamente el apoyo de la cúpula de la Fuerza Armada. Y digo de la cúpula porque también en los centros de votación, en guarniciones militares, de acuerdo con estos documentos que te he explicado anteriormente, también ganó Edmundo González Urrutia. La única explicación es justamente esta alianza que ha hecho el gobierno con esta cúpula, también con sectores de la represión en grupos de policía y con grupos un poco disminuidos en este momento, eso también hay que decirlo, de civiles armados. Tú dirías como grupos paramilitares, La verdad es que tienen todas las características de grupos militares, correcto. grupos Ahora, militares, perdón, de grupos paramilitares. sí, es que es muy importante lo que te quiero preguntar, Luz, ¿qué gana esta cúpula militar apoyando a Nicolás Maduro? Mira, yo creo que gana seguir en el poder, seguir manejando todo lo que significan los recursos venezolanos. Debemos recordar también que los reportes periodísticos dan muestra, también han evidenciado los altos niveles de corrupción que hay en el gobierno de Nicolás Maduro. Y en esos niveles de corrupción hay vinculaciones con esa cúpula militar. Entonces, evidentemente ellos van a sostener su estatus. Otra cosa que gana es que recordemos que hay una investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Ayer mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un nuevo informe en el cual no solamente describen todas las violaciones de derechos humanos que ha vivido en Venezuela, sino expresan su preocupación y ratifican la estrategia de terrorismo de Estado que se ha aplicado desde el gobierno de Venezuela. En resumen, la cúpula mantiene su estatus, la cúpula se mantiene en el poder y se mantiene sin el apoyo popular, y esto tiene que ver muchísimo con todo el tema de la corrupción y también con el tema de la búsqueda de justicia por parte de las víctimas de violación de derechos humanos por toda la cadena de mando que hay. Sí, conversamos a esta hora con Luz Meli Reyes, periodista venezolana, cofundadora y directora general del diario electrónico Efecto Cocuyo. Luz, ¿cuánto pesa el apoyo de Rusia, de China y de Irán al gobierno, a la dictadura de Nicolás Maduro? En términos geopolíticos, pues Venezuela está jugando muy cerca con estos países. En términos económicos, pues hay dificultad para precisar cómo ha servido este apoyo, pero sí hay informes sobre lo importante que ha sido para el gobierno de Nicolás Maduro poder estar en esa alianza con estos países que a la vez conforman toda esta alianza contra otros países occidentales y democráticos. Ya, pero la pregunta es la siguiente, porque uno podría decir, él está súper aislado. Claro, uno dice aislado del mundo democrático, pero no está aislado de las potencias autoritarias o dictatoriales del mundo.
En lo absoluto no está aislado y eso se puede ver justamente no solamente por los negocios, los vuelos que, por ejemplo, que hay entre estos países y Venezuela, sino recordemos que hay un espacio muy opaco que tiene que ver con el negocio petrolero. Y en ese negocio petrolero, China es cliente de Venezuela, Rusia también se hacen triangulaciones, también está Cuba, de manera que el gobierno se ha podido manejar allí justamente con la flexibilización que hubo de las sanciones sectoriales a la industria petrolera venezolana. Como lo dice, el gobierno está aislado del mundo de los países democráticos, pero no está aislado de un conjunto de países y de gobiernos autoritarios. Claro. Luz, vámonos a la parte interna. Quiero entender lo siguiente. Cuando yo visité Venezuela el año 2014, cuando comenzaron las protestas contra Maduro, ya había muerto, por supuesto, Hugo Chávez. Y uno todavía veía un apoyo popular más de gente más vulnerable, ¿no? Por las ayudas sociales, etcétera, los subsidios, en fin. ¿Qué pasa hoy día con ese segmento de la población? ¿Está o no está con Nicolás Maduro? Mira, desde que Nicolás Maduro fue a la elección para sustituir al presidente Hugo Chávez, que falleció en el 2013, empieza a notarse el declive en términos numéricos de apoyo al gobierno, al oficialismo. Eso se terminó de consolidar en el 2015, cuando electoralmente ya quedó demostrado que el gobierno había dejado de ser mayoría. ¿Qué sucedió? Y que creo que también es importante destacarlo el 28 de julio, que cuando se revisan las actas, pero además se habían revisado las encuestas, se veía que en los sectores populares se manifestaba un rechazo y un descontento contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y la represión postelectoral se enfocó justamente en esos sectores populares, en los sectores que en su momento apoyaron muchísimo al presidente Hugo Chávez. Ya, y esa represión ejercida sobre esos sectores, ¿qué ha pasado? ¿Se ha inhibido? ¿Tú ves, por ejemplo, hoy día condiciones para que la gente salga a la calle, para que haya marchas multitudinarias, ¿no es cierto?, en contra de que asuma un nuevo periodo Nicolás Maduro, o muy por el contrario, hay miedo, la gente está cansada, hay decepción de lo que ha ocurrido. Empecemos por lo último, sí, se percibe temor porque la represión ha sido brutal. Recordemos que en menos de un mes se detuvieron a más de 2.000 personas y le violaron sus derechos. Hay denuncias de tortura y denuncias de violación de derechos humanos. Estaban niños detenidos, adolescentes detenidos en prisiones que fueron habilitadas especialmente para tener a este grupo de personas que fueron detenidas por razones políticas. Eso es una realidad. Sin embargo, es una incógnita saber hasta qué punto esta represión y este temor va a inhibir la protesta pacífica. ¿Por qué digo que es una incógnita? Porque en Venezuela suelen suceder este tipo de cosas que de repente el clima se percibe como que, bueno, no hay capacidad de movilización y la gente sale a las calles a manifestarse. Creo que es importante también para que tengamos idea de lo que está pasando en Venezuela, que durante los últimos meses las madres, padres y familiares de los presos políticos se mantuvieron protestando y se mantuvieron en acciones públicas. El gobierno no tenía cómo reprimir este tipo de manifestaciones a pesar de todas las amenazas que hizo y a pesar de las denuncias de tortura de los presos y de la extorsión que había en algunas cárceles para no torturar a los presos políticos. Sin embargo, la gente se mantuvo manifestando y las organizaciones de sociedad civil haciendo el trabajo que le correspondía. Y cuéntame, Luz, respecto te insisto, en estas últimas horas, porque Corina Machado ha salido de la clandestinidad, dice que va a estar también presente Edmundo González, que quiere entrar. ¿Cómo ves a todo aquello? Porque lo de Edmundo González parece un poco, o sería un acto suicida, digamos, si él entra directamente al país, ¿no? Mirna, yo creo que en este momento hay una especie de dilema en Venezuela que es que o se van al exilio
activistas, periodistas, dirigentes, personas que tienen peso en la acción pública o van a la cárcel. Y creo que esas dos opciones las ha trabajado Edmundo González Urrutia, pues él sabe que tiene un rol que cumplir. ¿Cómo va a poder hacer su ingreso a Venezuela? Pues no se sabe. Lo que sí es, lo que parece ser es que desde que él anunció que iba a regresar a Venezuela, esto ha elevado el costo al gobierno sobre su intención de que él se mantuviese afuera y poder juramentar a Nicolás Maduro para un tercer periodo. Entonces, aunque fuese una acción suicida, también hay la sensación de que el reclamo es justo, de que por primera vez se quedó evidenciado el fraude y que además Edmundo González Urrutia ganó la elección. Esto no había ocurrido de esta manera anterior. ¿Y tiene popularidad Edmundo González entre los venezolanos? Es algo muy extraño si se quisiera en términos de comunicación política, pero una reciente encuesta de una firma internacional mostró que tanto él como María Corina Machado todavía mantienen más del 72% de aprobación popular. Más del 72% de aprobación popular. Pero lo que va a pasar, para ser súper prácticos en el fondo y realistas, Luz, es que va a asumir Nicolás Maduro. ¿Qué se viene para Venezuela? Sí, todo indica que Nicolás Maduro va a terminar ejecutando su decisión del robo de las elecciones y con una juramentación. No podemos decir que se viene para Venezuela. Creo que esto va a plantear en la región el hecho de que vamos a tener la primera democracia totalmente desmontada desde adentro en un país que antes gozó de democracia. Entonces, creo que eso va a plantear que la comunidad internacional, sociedad civil de distintos países, pues tengan que posicionarse frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, porque como dice Carolina Jiménez, quien es la directora de la Oficina de Asuntos Latinoamericanos en Washington, la crisis venezolana es una crisis del hemisferio. Y si se siente ese precedente, pues ya veremos que los autoritarios del mundo entenderán que no hace falta ni siquiera ganar una elección para mantenerse en el poder. Por lo tanto, pero tú eres pesimista respecto de lo que pueda ocurrir a partir de este viernes en términos, básicamente te pregunto por ejemplo, si crees que va a aumentar la represión. No, la represión va a aumentar y ya aumentó la represión. El gobierno se ha comportado de la manera tradicional, pues, o sea, de la manera tradicional, además ha advertido que eso venía. No creo que eso vaya a reducirse en lo absoluto, porque la única manera de mantenerse en el poder sin contar con el apoyo popular es contando con el apoyo de las armas que lo tienen, pero además utilizando todas las tácticas represivas de las que pueda echar mano. Entonces, eso es una realidad. Yo creo que sobre eso, si se ejecuta la decisión de Nicolás Maduro de juramentarse y de abrir un nuevo periodo, vamos a estar sobre lo que hemos llamado una paz inestable. Una paz inestable, ¿por qué? Porque solamente se va a sostener sobre la base de la represión y de las armas. Ya, pues quiero darte las gracias, Luz Meli Reyes, periodista venezolana, cofundadora y directora general del diario electrónico Efecto Cocuyo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes por estar atentos a lo que ocurre en Venezuela. Absolutamente. Que tengas buen día. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia, tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl. Me despido. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Que tengan un muy buen día. En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast.
Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.